Hola, muy buenas tardes compañeros de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. El día de hoy habla su compañero Jorge Alejandro Arenas Robertos de la carrera licenciatura en Administración de Empresas con acentuación a Gestión Turística. Mi matrícula es 27584 y el día de hoy les enseñaré un tema que se basa en la revisión histórica del turismo en México. En este video abarcaremos temas de relevancia con lo ya mencionado, más aparte con estereotipos del turismo norteamericano en México del año 1920. Veremos también puntos sobre el turismo en México, la ruta institucional, carreteras y turismos de camino del desarrollo sustentable. Veremos un poco de patrimonio cultural. Tendremos 4 videos para el servicio social. Hablaré un poco aquí del patrimonio cultural, ya que el siguiente video también será un poco más a fondo de eso. Entonces no quisiera tocar muchos puntos y hablaré un poquito, este, dos, tres cositas para el siguiente tema, no abarcar todo y no tener lo más relevante del patrimonio cultural. Bien, empecemos con los estereotipos y turismo norteamericano en el México de 1920. Bien, en las últimas décadas los estudios de la historia cultural y particularmente aquellos que se interesan por la representación y los imaginarios sociales han proliferado de manera consistente y constante. Estamos hablando del surgimiento como nación independiente. El México ha sido representado, imaginado y retratado de varias formas, tanto en la plástica, literatura, la música, el teatro, la poesía, como en la prensa periódica o en el cine. Como bien sabemos, actualmente hay películas, hay obras de arte que representan cómo es México, pero en sí no saben abordar muchos los temas o batallan para este, en sí generalizar un poquito más sobre nuestro país. Eh, en México y en Estados Unidos anteriormente tenían mucho ese choque de no saber cómo representarnos, nos veían de repente de una forma baja, pero pues en realidad nuestro país siempre ha significado mucho y en cuestiones de los años de 1900, incluso universidades se queriendo enriquecer más sobre nuestro país, ya que tenemos una cultura muy grande y tenemos muchos lugares para poder hacerlos crecer en forma de turismo. Podríamos crecer nuestras empresas, que voy a decir a continuación. Los rasgos definitorios de los habitantes y territorios mexicanos. eh, Aquí en este punto tenemos que reconocer que las imágenes y representaciones mexicanistas tienen una gran variedad de color. Esto se va desde los siglos de que estaban las razas en México. Incluso ciertas razas tenían sus propios colores para hacer sus pinturas, sus esculturas. Dependiendo la región del país, es como podías tú identificar un tipo de cultura. Muchos usaban unas técnicas de mucho color, muchos usaban unas técnicas de un color un poco eh, más oscuras, te trataban de decir cómo era su forma de ser, cómo era su cultura, cómo razonaban ellos. También hablamos de que el paisaje, los tipos populares, las leyendas, costumbres, los oficios, las referencias históricas o los rituales son un asunto que ocurren a la hora de buscar los rasgos que pueden definir a los habitantes y a los territorios mexicanos. Es como lo que les decía de las pinturas, dependiendo de la región, usaban mucho un color. También esto puede pasar a la hora de nosotros hablar de una cultura. Muchos en las culturas se basan de su gastronomía, se basan desde la forma en la cómo hablan, cómo se expresan, en la forma de decir las cosas, incluso en los acentos de las personas, es dependiendo para cada región. Eh, Ahora las festividades son muy importantes. Esto causó algo muy importante para México en el año 1920.
ya que esto fue muy representativo para México. En las escuelas, los niños de aquellos tiempos se pintaban referente o ilustraban imágenes referente a cómo era en ese entonces la Adelita, la Valentina, entre otras cosas. Eh, Vemos tanto que en la prensa, el teatro, el cine y la industria radiofónica fueron medios los que se encargaron para difundir todo este tipo de artes, obras en el país de México, también como imágenes, ya que eran representaciones que estereotipaban y no discriminaban a nadie. Entre estas fueron las más usadas, que eran el charro, la china, el indito, perdón, y la tehuana. Como muchos hemos, yo como niño, este, representaba en las asambleas de la primaria, de la secundaria, vestido de charro, ya que esas eran festividades que nosotros como niños vamos aprendiendo conforme vamos creciendo. Son cuestiones que se nos van enseñando. Nosotros no nacemos con estas este tipo de costumbres o culturas, son cosas que se nos van enseñando y nosotros vamos a estudiando con el paso del tiempo. Hay un baile muy famoso que representa mucho a México, que es el jarabe tapatío. Este se hizo famoso en los años 1921, ya que se considera un clásico que cerraba muchas fiestas. Fue conocido tanto por mexicanos como extranjeros. De hecho, se dice que fue multitudinario el jarabe tapatío que se bailó en la clausura de las fiestas del centenario de 1921. Desde mediados de los siglos XX, ciertas universidades de los Estados Unidos querían que se les enseñara ese tipo de baile, ya que para ellos representaba algo muy grato, lleno de color, su música estaba, digamos que muy llamativa para ellos, les daba mucho sentimiento. Esta se puede decir que era un arte que les gustaba mucho a ellos. Y como ellos no tenían este tipo de culturas, y era algo que les atraía demasiado. Entonces, por ello optaron las universidades en ciertos cursos de verano para que les enseñaran los tipos de baile o simplemente para ver en las fiestas. Ellos hacían asambleas e invitaban a personas para que hicieran estos bailes. Fueron una de las buenas cosas que les pudo pasar a México en esos años, refiriéndonos a la cuestión de la cultura, ya que eso hacía que se nos expandiera un poquito más fuera de nuestro país. Luego también tenemos el Tour del Buen Viajero del Comité de la Confederación de Comercio en 1922. Había ciertas relaciones que estaban un poquito mal eh, por ahí de los años pasados, pero para ponerle fin a ese tipo de relación dañada, México y Estados Unidos, mediante el presidente Álvaro Obregón, eh, declararon algunas propuestas para pues que los conflictos no se hicieran grandes y se pudieran culminar. Entre ellos estaban en reunirse para el capital extranjero con el propósito de construir una infraestructura hacia nuestro país. Obviamente esto iba a requerir algo monetario, pero era un impulso que permitiría mayor contacto entre la sociedad mexicana e inducirá la construcción de la infraestructura para nosotros. Eso nos ayudaría a nosotros para aumentar nuestro turismo y pues se propuso una de esas cosas fue el de las playas del Pacífico mexicano para satisfacer las necesidades del confort que exigían los viajeros. Esto, como bien podemos resaltar, nos ayudó mucho para no nada más calmar la relación dañada que se tenía, sino también para aumentar nuestro, ¿cómo lo puede decir? Nuestro sistema de negocio en cuestión del turismo, ya que desde ahí empezó a crecer y nuevas organizaciones empezaron a aparecer. Eso fue algo muy bueno para México que sucediera esto, ya que nuevas empresas se hicieron,
generaba más trabajo, generaba más economía, generaba derrama económica para la localidad, que eso también ayudaba y era muy bueno para nosotros como México. Después viene la Comisión Mixta Pro Turismo, o como también la conocemos, CMPT, con las siglas. En 1928 se constituyó la Comisión Mixta Pro Turismo con la participación de empresarios y distintas secretarías del estadio. Esto era con la intención de estudiar las necesidades del turismo de México e incentivar el crecimiento de esta industria. Este es lo que les decía, que esto nos iba a ayudar para crecer más, pero también teníamos que tener algo que respaldara y que nos ayudara a entender las necesidades de los consumidores y ver en qué más podíamos nosotros crecer. En el año siguiente se convirtieron en la Comisión Nacional del Turismo, la cual mantuvo sus labores hasta 1974, cuando se convirtió en el Departamento de Turismo dentro de la Secretaría de la Economía Nacional. Ahora tengo aquí unos cuadros que representan más bien algo que pasó en 1998. Esto para apoyar el Departamento de Turismo se creó el Consejo Nacional del Turismo. Esto era presidido por el expresidente Miguel Alemán. Este órgano tuvo a su cargo la promoción turística de México en el extranjero. Las campañas de la promoción de la década de los 60 se abrieron a nuevos mercados, las cuales eran Francia, Italia, Alemania, Alemania Occidental, perdón, Inglaterra, perdón, en Europa, Canadá y Estados Unidos, aquí en América y Japón en Asia. Bien, en esta diapositiva, en los años 80 al turismo se le otorgó un importante sustento que fue la Declaración de Sitios de Patrimonio de la Humanidad. La visión de la UNESCO fue proteger el patrimonio cultural que repercutió en los flujos del turismo con interés en la cultura. También en la década de los 90 creció la demanda de segmentos alternativos atentos al medio ambiente y a la cultura. La mercadotecnia que utilizamos desde entonces con la red de internet es para inducir a viajar a turistas especializados. Después vemos que el 2001 al 2006 un programa del turismo que usó mucho un lema, el cual fue el turismo, la fuerza nos une. Esto fue para atraer más gente, fue como un eslogan que utilizaron para crear intereses en nuestro turismo, siendo así que tuviéramos pues más visitas del extranjero e incluso en nuestro propio país para que fueran visitando más ciudades, playas y nuestro derrame económica fuera todavía muchísimo más. Luego también tuvimos lo que fueron los hechos, propuestas y las cifras. En el periodo de 1920 a 1940 se hicieron algunas obras de auge en la industria automotriz. Eso presenció el norte del país con los primeros visitantes que venían por carretera. Después del periodo 1940 al 46 se le llamó Marcha al Mar. Esto se basó en encontrar la manera de dar y ocupar vocación a 12.000 kilómetros de costa, tanto por el Atlántico, perdón, como por el Pacífico. Y esto también hizo que se aumentaran trabajos, industria y creciera un poco más nuestra cultura en sí. También como venían nuevos turistas, enseñamos un poco más acerca de nuestro país, nuevas empresas se volvieron a hacer, hubieron nuevas organizaciones que se unieron para tener pues mejores oportunidades para todos y para que también tuviéramos una certificación que nos hablará que todo estuviera bien y que realmente tengamos un valor como nación. El territorio de las autopistas. La autopista es una vía rápida y directa este, que nos ayuda a conectar una ciudad con otra, como bien lo sabemos. Esto nos puede ofrecer muchos servicios y mejor seguridad y mayor asistencia, ya que pues contamos con servicios en las autopistas y ciertas
podríamos decirlo que unidades que nos pueden ayudar a la hora si se nos presenta algún inconveniente o llegamos a pasar, no sé, algún choque, alguna circunstancia mayor, podemos tener esa certeza y esa seguridad que podemos tener una asistencia por todo lo que tenemos en las carreteras y en las autopistas. Como son las casetas, tenemos cuotas que pagar. Eso es para que nos den una buena seguridad, una buena asistencia, la carretera siempre esté limpia, siempre esté, digamos, en buenas condiciones. Desde la perspectiva del turismo y su potencial se puede tener una visión errática y un desaprovechamiento del curso carretero si se busca posibilitar la acción de las localidades. El territorio genera relaciones entre las personas y un grupo que se va retroalimentando con su circulación constante, tanto así que el territorio genera así una especie de sentido de pertenencia y de identidad recreada permanente. Bueno, a mí me tocaba esto cuando yo era un niño, me tocó viajar con familiares por las carreteras, entonces es muy grato para uno conocer nuevos paisajes, conocer cosas que te hacen sentir mejor, porque tú como, bueno, nosotros como personas vamos como turistas hacia nuestro propio país viendo nuevos territorios, nuevos caminos, viendo una vegetación diferente. Entonces eso nos hace, bueno, nos crea un sentido de identidad y de permanencia. Esto pues, nos puede ayudar a la hora también de atraer a nuevos turistas, de atraer personas del extranjero para que vean y ellos también se magnifiquen con nuestro gran labor como país que tenemos en las carreteras. También tenemos que tener algunas consideraciones para la ampliación, para la construcción y para la mejora de las carreteras. Esto requiere, tener un factor de inversión, también genera empleo, hay un elemento de vinculación regional, hay un marco viable para la percepción y acogida de los visitantes a escala local, hay un trazo seguro de desplazamientos, también tenemos un proceso de realce y protección del paisaje regional y local. Eh, También hay un instrumento motivador de los lugares, artesanías, gastronomías y paisajes, tierra un poquito más adentro. También tenemos la posibilidad de establecer empresas turísticas rurales. Todo esto son las consideraciones para ampliar las carreteras. Ahora tengo aquí una línea del tiempo que nos puede ayudar un poquito más este, a visualizar lo que hemos estado viendo y pues a ver un poquito más en resumen en cuestión de lo que vimos. De 1920 a 1940, durante el periodo se hacen diversas obras de calor de auge en la industria automotriz, que fue lo que vimos en las diapositivas pasadas. También el 6 de julio de 1926, por acuerdo presidencial, se crea la Comisión Mixta Pro Turismo. En 1930 se promulga la Ley Orgánica de la Nación de la Comisión Nacional del Turismo, y en 1936, no habiendo caminos, el presidente Lázaro Cárdenas visita Quintana Roo, trasladándose desde un barco desde Progreso, Yucatán, para llegar hasta Playa del Carmen. En el año 1939 se crea la Oficina de Turismo, dependencia de la Secretaría de la Economía Nacional. Y durante el lapso de 1940 a 1946, durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho, se definió lo que se llamó la Marcha del Mar. ¿Okay? Son los puntos que vimos en diapositivas pasadas, que son los que estamos viendo para reforzar, y espero que esta línea del tiempo les pueda ayudar para algunas presentaciones futuras, algunas clases que puedan dar ustedes también, o incluso algunas tareas o proyectos que puedan surgir en su carrera. En 1947 se expide la ley que crea la Comisión Nacional del Turismo.
Después se crea el primer Fondo de Caminos y Desarrollo Sustentable Crediticio en 1956. Se transforma en Infratur y más tarde en Fornatur en 1966. Después, en 1970, se crea el Fideicomiso de Bahía de Banderas. ¿Okay? Y después, del año siguiente, en 1971, se construyó la carretera que comunica de Carrillo a Puerto Contulum. Después, en 1994, se prosiguen los compromisos que facilitan la circulación de mercancías derivadas de dicho acuerdo internacional. En esto anterior nos ayuda tanto como para la importación como para la exportación de productos o servicios que podamos brindar, ¿ok? O que nos puedan brindar. En 2002, otro aspecto a favor de la activación de la construcción de las carreteras tiene que ver con el ferrocarril, ya que eso también nos ayuda a pasar productos, a que nuestra industria, tanto como de nuestra zona rural, crezca, nuestra zona de industria mercantil, todo tipo de industria pueda crecer más, porque ya podemos hacer, digamos que, ciertas eh, exportaciones que generen mucho impacto en nuestra economía. También importaciones que puedan generar impacto sobre la misma. Es importante la consideración de que el 25% de los caminos rurales requieren de reconstrucción, sin dejar de mencionar los que urgen las mejoras o adecuaciones. ¿Okay? Estos son puntos que se vieron también en 2002. En 2004 y 2005 hubo un gran impacto en los huracanes, particularmente sobre la región sureste. Es un factor que implica inversión federal de gran consideración. Esto, como vemos aquí del 2004-2005, es un punto que quise poner, ya que como también vemos que se tiene que construir, también se les tiene que dar seguimiento, no simplemente es ponerlo listo y ya está. Es ver que no tenga algún tipo de daños por alguna ocasión natural, ver por que no tenga algún tipo de cuestiones ahí que ocupan arreglos en la mecánica, en la ingeniería, cuestiones también de externas, ¿no? Como que personas hagan huelgas sobre nuestras vías de tren. Entonces son cosas que debemos de tener siempre al margen y debemos de estar pues siempre al tanto. Entonces ya por último, el patrimonio cultural es definido por la UNESCO como el patrimonio que es el legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras. Esto quiere decir que nosotros tenemos que dejar un legado hacia nuestras futuras generaciones con lo que nosotros tenemos como cultura, tanto como nuestro patrimonio, como lo es nuestra cultura mexicana. Es lo que les decía en una diapositiva pasada, que esto no lo nacemos sabiendo, nos lo tienen que enseñar conforme vamos creciendo y así es como lo vamos pasando para futuras generaciones. En esta diapositiva tengo ejemplos de patrimonio en México, como es Siancán en Quintana Roo, la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en Michoacán, la Reserva de la Biosfera Archipiélago de Revillagigedo, entre otros. Esos son tres de los muchos que tenemos aquí en México, pero veremos en el siguiente video, ya que también hablaremos un poquito más del patrimonio cultural en México y nos iremos un poquito más a fondo. Por el momento, esta es la información que tengo acerca de los temas actuales. ¿Okay? Bueno, mi nombre es Jorge Alejandro y muchas gracias por ver el video.